Buenas tardes, hermanos, hermanas, que el Señor os bendiga, bendiciones. Los saludo con la paz del Señor Jesucristo. Vamos a comenzar de inmediato porque vamos a hacer un pequeño resumen antes del examen. Primera hora, la retroalimentación y posteriormente el examen, mientras van uniéndose los hermanos, ¿no? Oremos, por favor. Señor Dios nuestro, Padre bendito, gracias, mi Señor y mi Dios, por este tiempo. Te pedimos que apresures el paso de los hermanos, de las hermanas, unánimes podamos reunirnos y aprender más de ti, Señor. Teología propia nos muestra tu autorrevelación, cómo tú te describes mediante tus atributos, tus nombres, Señor Dios nuestro. Guíanos a tu palabra es verdad, y realmente mediante esta clase, este tema de teología propia, podamos experimentar esa vida eterna, vivir y gozar de esa vida eterna, que es el propósito por el cual tú nos creaste, nos das vida, el tener una comunión íntima contigo, el conocerte, glorificarte, amarte, exaltarte, adorarte, alabarte. Te pido perdón por mis pecados, propicios y pecadores, y seas tú utilizando este instrumento totalmente inútil para tu gloria. En el santo y precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, a quien todo honor, honra y gloria por siempre. Amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar compartiendo pantalla. No se olviden, primer periodo, primera parte, una retroalimentación, posteriormente su examen, ¿no? Su primer parcial. Se adelantó porque el día sábado tuvimos una clase de 4 a 6 y lo que teníamos que avanzar hoy lo avanzamos el sábado. Entonces, por ello, hoy día es el examen, ¿ya? Pero para que no tengan así problemas posteriores, veamos una retroalimentación de todo lo que vimos o parte de lo que vimos, porque no vamos a poder ver en tan poco tiempo todo, ¿verdad? Uno, la teología propia es el estudio de la persona de Dios. No se remite, no se direcciona a sus obras, ni a los miembros de la Trinidad de forma individual, sino de forma general estudia la revelación de Dios, que él mismo hace, su autorrevelación, su autodescripción a través de sus atributos, descripciones del carácter de Dios, a través de sus nombres, descripciones complementarias a los atributos, y ahí vamos, y Dios nos va mostrando a través de la historia de Israel, de la iglesia, quién es Él, cómo actúa, cómo es su carácter, ¿ya? Entonces hay un elemento bien importante. Primero, de nada nos sirve estudiar sobre Dios si no hay Dios. Sería una necedad estudiar algo que no existe, conocer algo que no existe, ¿no? Sería un sueño, una ficción, algo irreal. La palabra en Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y sobre todo desde el periodo de la Ilustración, la etapa de las luces, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, el hombre llegando a la cúspide, según ellos, de su desarrollo y evolución, ha pensado que ya ha llegado a su mayoría de edad, a su perfección, y supuestamente, según ellos, se ha desligado de mitos, de cosas fantasiosas, de aspectos que había creado para poder responder preguntas y afirmarse cuando estaba en una etapa de niñez, de principios de evolución. Entonces, uno de esos mitos es Dios. Como decía Nietzsche, Dios ha muerto, otros dicen no hay Dios, pero a estos el mundo, los sabios mundanos los consideran eruditos, científicos, conocedores de todo. Pero el Salmo 14:1 los define como necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y realmente, aún con esa frase negativa, están haciendo teología, porque están negando lo que no, lo innegable, y están negando lo que ellos mismos no pueden negar dentro de sí mismos, porque ustedes si van estudiando el fin de los ateos, de los gnósticos, Nietzsche, Voltaire, etcétera, van a ver que han ido en sus últimas horas, últimos momentos, clamando a Dios,
y aterrorizados, dándose cuenta de su necedad y de su extravío y su perdición. La Biblia no intenta demostrar la existencia de Dios, la da por sentado. Génesis 1.1 comienza con la autorrevelación de Dios. En el principio Dios, Elohim. Y ahí está ya un nombre, el Dios todopoderoso, y ahí nos habla igual de la pluralidad en la deidad en cuanto a persona. ¿Y cómo demuestra que es Dios? Vara, creó ex nihilo, de la nada, todo lo que existe. Entonces la creación es uno de los aspectos que manifiesta la existencia de Dios. Dios creó todo lo visible e invisible y es una muestra clara, evidente de la existencia de Dios. Pero por la caída y la afectación del pecado que ha afectado plena y totalmente al ser humano, el hombre niega la existencia de Dios. El hecho de que Dios existe se presenta como una verdad que debe ser conocida por todo ser humano, porque la creación es una evidencia suficiente del Creador. Salmo 19.1, Romanos 1.20. En Salmo 19.1 es una figura del lenguaje, es como si los cielos inanimados adquiriesen vida y testimonian de su creación, de su creador, perdón. Salmo 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación, o también llamada revelación natural o general, es suficiente testimonio de que hay un Dios, pero el hombre en su extravío y en su pecado adora a las criaturas y no al Creador. Romanos 1.20, porque las cosas invisibles de él, no se olviden, Dios es un ser espiritual, por tanto es invisible. Si es invisible y no lo podemos ver, ¿cómo se puede hacer una imagen, un retrato de él? Realmente nunca se daría. Y aunque fuese, ¿ya? Aunque no es visible, es imposible plasmar en arte humano, ya sea de escultura o de pintura, la perfección, porque el hombre es tan limitado que no podría hacerlo. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora hay un elemento bien importante, no hay excusa. O sea, la revelación general llega a todos, pero el hombre en su extravío, en su pecado, en su rebelión contra Dios, detiene esta revelación y adora a las criaturas, causando la ira de Dios y simplemente manifestando su culpa plena y total. Y esta revelación es general porque llega a todos. Ahora, hay aún evidencias, y ni siquiera bíblicas, sino extrabíblicas, que manifiestan claramente la existencia de Dios. Por ejemplo, el argumento de la creencia universal o intuición. Dios creó al hombre y lo creó para sí. Por tanto, el hombre no, como propósito eterno en su estado original, es tener intimidad, comunión con Dios, cercanía de Dios, y no un alejamiento, ni negar su existencia, sino tener esa relación. Pero por el pecado esa relación se rompe y el hombre, desde los estadios, por así decirlo, primitivos o primeros, primogenios, en su distorsión de esa imagen y semejanza por el pecado, busca relacionarse con Dios, pero lo quiere hacer a su manera, así como lo hicieron Nadab, Abiú, como lo hizo Caín, de una forma incorrecta. Y en vez de adorar al único Dios, adora ¿a quién? A las criaturas, la idolatría. ¿Ya? Pero todo ser, eso muestra que todo ser es un ser religioso y busca a Dios. ¿Por qué? Si el hombre proviniese de la evolución de animales inferiores, los animales no son religiosos, ¿ya? Entonces, ¿por qué el hombre busca adorar a Dios? ¿Por qué busca un Dios? Porque Dios lo ha creado y lo ha creado para sí, pero el pecado ha distorsionado este propósito, ¿no? Algunas veces llamada primeras verdades es la creencia que sabe que hay un Dios, sin que nadie les revele tal hecho. Por ejemplo, todo hombre, o la mayoría, deportistas, artistas, etcétera, van a hablar de Dios, Dios, pero evidentemente no es el Dios de la Biblia, sino es el Dios que ellos se han creado. Todas las razas en el mundo saben que hay un Dios, pese a que ellos no estén adorando al único y verdadero Dios. ¿Ya? Eso manifiesta que hay un Dios.
Toda la humanidad tiene alguna idea de un ser supremo. Este argumento ha sido desafiado frecuentemente, pero nunca refutado. Aunque las ideas de Dios encontramos en muchas culturas y civilizaciones varían gradualmente en cuanto al número, el nombre y la naturaleza de este ser supremo. Sin embargo, la idea es la misma, existe un Dios. Aunque por la naturaleza caída, la distorsión de la imagen y semejanza, el hombre en su religión adora de forma incorrecta a Dios y adora a las criaturas, es idólatra. El argumento cosmológico. Todo lo que existe, visible e invisible, el cosmos, toda la creación, claramente denotan que hay un Dios, porque la nada no puede producir nada, un accidente, la casualidad, hay que tener mucha fe para creer en esas necedades que los científicos creen, ¿no? Este argumento tiene que ver con el maravilloso diseño del cosmos, es decir, del universo y toda la creación. Más allá del diseño, basta con que haya el universo, ¿se dan cuenta? Y todo lo que vemos y no vemos para decir que hay un creador. ¿Por qué? Causa-efecto. Esa ley física. ¿De dónde viene todo? Tiene que haber una causa, no puede venir de la nada. Y estoy hablando en términos de creación, no en términos de creador, ¿ya? Porque el creador no está supeditado a esas leyes físicas que Dios ha establecido para gobernar su creación. Este es el argumento de causa y efecto, es decir, todo efecto debe tener una causa adecuada. ¿Cuál es la causa del efecto de la creación, del cosmos, de todo lo creado? ¿La casualidad? ¿La materia eterna? ¿Un accidente? Hay que tener mucha fe para creer en esas necedades científicas. Aquí está el mundo, entonces, ¿cómo llegó a ser? Hay una causa o poder detrás de todo. Debe haber un hacedor o creador. Los necios dicen que es la materia eterna, un accidente, la casualidad. No, yo prefiero creer en un Dios personal eterno, que es la causa perfecta, eterna de todo, lo creado. ¿Ya? Algo no puede proceder de la nada. ¿Qué puede proceder de la nada? ¿Ya? El argumento teleológico, del griego telos, orden. No solamente tenemos el cosmos y la creación de Dios, sino que esta creación es ordenada, tiene un propósito, no es caótico. Si todo resultaría de un accidente, de la casualidad, todo sería caótico, desordenado. Pero vemos aún en su estado caído en la creación, porque el hombre cuando cayó aún llevó a la caída a la naturaleza, porque él era el administrador, ¿verdad? Vemos orden y aún, por decirlo, perfección. Hay un perfecto diseño y orden en el universo. ¿Por qué el hielo sube a la superficie del agua y no se va al fondo cuando se congela? ¿Cómo es posible que primavera, verano, otoño e invierno vengan en orden y que haya sucedido por milenios? Ahora, digamos, en La Paz no ocurre tanto así, pero es porque como el hombre ha ido administrando de forma incorrecta todo, ¿verdad? Si Dios no existiera, entonces deberíamos atribuir a la materia la capacidad de ordenarse inteligentemente a sí misma. Pero observamos que la materia no tiene dicha capacidad. Además, ¿de dónde viene la materia? ¿De dónde viene la materia? ¿Quién la creó? ¿Por casualidad? ¿Por accidente? Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando dice la obra de sus manos, está hablando de una obra perfecta, planificada, con propósito, con diseño. ¿Ya? No cualquier cosa. El argumento antropológico. ¿De dónde viene el hombre? Casualidad, un accidente, de la evolución de animales inferiores. Ahora, si es de la evolución de animales inferiores, ¿por qué el hombre es un ser moral? Las bestias no son morales. ¿Por qué el hombre es un ser religioso y trata de relacionarse con un Dios, aunque sea su propio Dios y esté en idolatría? ¿Por qué? Si los animales no son religiosos, no tienen conciencia de sí mismos, ¿no? Este argumento se basa en las cualidades morales e intelectuales del hombre. El hombre es el resultado directo de la creación de Dios. Dios lo creó de forma personal. A diferencia con la creación inanimada y aún los animales inferiores, con el hombre, en los verbos, vean, por ejemplo, se ve una relación personal y aún un diseño como un escultor realiza de una obra de arte. El hombre tiene la capacidad de saber, de razonar. ¿Por qué? Porque la imagen y semejanza se manifiesta en la creación del hombre. El hombre fue creado para Dios, por Dios, y Dios proveyó el puente para que haya esa relación entre Dios y el hombre, ¿ya? Por eso lo creó a su imagen y semejanza. Y esta imagen y semejanza, en primera instancia, se manifiesta en que Dios creó al hombre justo y santo originalmente, ¿ya? ¿Para qué? Para que pueda acercarse a él. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien enviaste a Jesucristo.
intimidad, conocimiento. Dios no puede permitir nada impropio que se acerque, nada pecaminoso o injusto a él. Por eso el hombre lo creó con ciertos atributos comunicables, ¿ya? Dios lo creó al hombre con ciertos atributos incomunicables, perdón. Ahora, por ejemplo, esos atributos igual se manifiestan en esa capacidad volitiva. Dios es un ser con voluntad y creó también al hombre con voluntad. No al nivel de Dios, sí limitada, de la misma forma con raciocinio, con sabiduría, como una persona, porque Dios manifiesta todo ello, ¿no? Si el hombre no tomó estas cualidades de algún otro, alguien mayor, un creador, ¿de dónde las tomó? ¿De las bestias? ¿De los simios? Por la historia. Ciertamente la historia es su historia, es decir, de Dios. Hay un elemento bien importante. Hay un libro de F.F. Bruce que dice Israel y las naciones, y es real. Dios no solamente se autorrevela en el Antiguo Testamento a través de Israel, sino de las naciones circunvecinas a Israel. Dios maneja los hilos de toda la historia y se va manifestando de forma clara. Nabucodonosor, el rey caldeo, el rey babilonio, ¿qué dice? Que Dios hace lo que él quiere con el ejército de los cielos y de la tierra. Él tiene el gobierno pleno, total y perfecto, porque es Dios. Claramente este rey pagano se da cuenta de que él es el gobernador supremo. La historia verifica el hecho de que hay un Dios. La historia ha comprobado el hecho de la existencia de Dios, por cuanto existen registros históricos y arqueológicos de sus prodigios narrados en la Biblia. Un elemento que no solamente atestigua y evidencia la veracidad de la Biblia, sino también de la existencia de Dios, es la arqueología. Voltaire dijo que esta ciencia iba a destruir en menos de 100 años al cristianismo, la Biblia y a Dios. No, más bien la verifica, la confirma una y otra vez, ¿ya? ¿Por qué? Porque los hechos que relata no son hechos simplemente místicos, falsos, sin ninguna historicidad, como el libro del Mormón, sino habla de personajes históricos reales, de civilizaciones, de cultura, de historia real, que la arqueología ha ido verificando. ¿Y eso qué implica? La Biblia es veraz y por tanto Dios es veraz. Dios está en su trono, Él es soberano. Nada puede suceder sino por su voluntad. Alguien ha dicho, la profecía es el molde de la historia. Y esa profecía se ha ido cumpliendo de forma exacta. Y lo que falta por cumplir se cumplirá de forma plena en la segunda venida de Cristo. Dios habla y tiempo después lo que Él habló se cumple al pie de la letra. Y eso lo manifiesta el cumplimiento de las profecías y las promesas de Dios. La historia registra solamente lo que Dios ha dicho que sucedería. La historia comprueba que hay un Dios. Un ejemplo que demuestra que la historia corrobora la veracidad de los historiadores o de las historias bíblicas son los figurats, que son los prototipos de la Torre de Babel, narrado en Génesis 11. La mayoría de los historiadores sostienen que el figurat era concebido como una especie de puente entre el cielo y la tierra, y es lo que esa civilización posterior al diluvio, liderizada por Nimrod, quiso hacer, ¿ya? Una torre que uniese al cielo con la tierra y, en cierta forma, el mismo autoengaño de Lucero. Estableceré mi trono junto al Altísimo y seré como Dios. Egipto mío es criatura, no puede ser Dios. Muy bien. Ahora, antes de entrar a lo que es la unicidad de Dios, veamos un elemento bien importante. Ya vimos que la existencia de Dios, pero en teología hay un elemento que se conoce como la incognoscibilidad de Dios. Ahora hay un debate y en cierta forma la incognoscibilidad de Dios establece que Dios no puede ser conocido. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de una esfera totalmente diferente, es un ser totalmente diferente a nosotros y realmente ninguna criatura ni angélica ni humana, salvo por la gracia de Dios, podría conocer a Dios, ¿ya? Simplemente es Dios, ¿ya? Que va mostrando y se va revelando. Pero antes de la caída, en el estado original en el cual fue creado Adán y Eva, Él los creó con esa imagen y semejanza, que es el puente que une a Dios y al hombre para que haya una relación. Y así como Dios lo conoce perfectamente a Dios, evidentemente el hombre no puede conocer perfectamente, plenamente, absolutamente, exhaustivamente a Dios, pero sí puede conocerlo de forma veraz y de forma adecuada, ¿ya? Entonces, esa incognoscibilidad simplemente implica que el hombre no puede conocer
plena, exhaustivamente a Dios, pero sí lo puede conocer de forma veraz, de forma correcta y de forma adecuada. Es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien enviaste, a Jesucristo. Que sea tener la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? O sea, es un mandamiento que Dios nos manda para conocerlo. Si fuera imposible conocerlo, entonces, ¿por qué está ese mandamiento? En esencia, es el centro de la vida eterna. Es por el cual fuimos creados. Dios nos dio vida y Dios nos salva. Restaurar esa imagen y semejanza y tender de nuevo ese puente para que cumplamos el propósito por el cual fuimos creados y que se perdió en Edén con el pecado. Es tener intimidad con Dios, conocimiento de Dios, y toda la eternidad estaremos conociendo a Dios, aunque nunca lo conoceremos plenamente, pero seguiremos creciendo en ese conocimiento, de que Él es Dios. Ahora vayamos a la esencia misma de Dios, esos atributos que manifiestan lo que pertenece exclusivamente a la persona íntima de Dios. Uno, hay un solo Dios. Nosotros no creemos en tres dioses, no hablamos de tres dioses, ¿ya? Eso se llama triteísmo y es una doctrina totalmente falsa, totalmente incorrecta. Nosotros no somos politeístas, no creemos en tres dioses. Lastimosamente, los judíos y los testigos de Jehová piensan que adoramos a tres dioses. No, no adoramos a tres dioses, adoramos a un solo Dios, porque las escrituras claramente hablan no de tres dioses, sino habla de un solo Dios. Eso también se conoce como simplicidad. Dios en su constitución íntima es simple. ¿Qué quiere decir? Es indivisible, no está dividido, no es compuesto, así como el hombre que está formado por tres partes o dos partes, cuerpo, alma y espíritu, o cuerpo, alma o espíritu. No, Dios no, es un solo Dios, ¿ya? Un solo Dios, ¿ya? No hay división en él, ¿ya? El testimonio de las escrituras es que hay solo un Dios verdadero. La creencia en un solo Dios es monoteísmo, griego mono, uno, teos, Dios, un solo Dios. Y nosotros creemos en un solo Dios. La creencia en más que un Dios es politeísmo, griego poli, muchos, y teos, Dios, ¿ya? La fe cristiana es monoteísta. Creemos en un solo Dios. Y estamos de acuerdo con la Shema judía, de Deuteronomio 6:4. Si encuentra uno la más importante declaración en toda la escritura, conocida como la Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y habla de la esencia y de la sustancia profunda de Dios. Es uno, ¿ya? Hay un solo ser divino. O una sustancia divina, ¿ya? Una sustancia, una esencia divina. Solo un Dios. Este pasaje nos habla de la unicidad de Dios, al igual que Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Los demonios aún son ortodoxos, pero tiemblan, pero no tienen salvación. Muchos piensan que porque dicen que hay un Dios, tienen temor de Dios, son salvos. No, 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 no. Solo por medio de Jesucristo hay salvación. Puedes creer aún en Dios, pero si no es por medio de Jesucristo no tienes nada, ¿no? Entonces, algunos demonios saben que hay un solo Dios, aunque ellos están afanados en propagar el politeísmo, que el hombre crea en muchos dioses, ¿no? Es una puerta llamada infierno, esas falsas doctrinas. Entonces, la unicidad de Dios, un solo Dios, es doctrina fundamental. Todo aquel que no esté con nosotros no pertenece a nosotros. El único Dios verdadero existe como una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, esto no implica que creamos en tres dioses o creamos en un Dios y tres dioses. No, solamente hablamos de un Dios, pero que subsiste en tres personas de eternidad a eternidad. ¿Ya? Estas tres personas no dividen la esencia divina, no dividen la deidad, ¿ya? No es divisible, es uno. No es que el Padre se lleva una parte, el Hijo otra parte, el Espíritu Santo otra parte, no. Es un solo Dios que subsiste en tres personas, y estas tres personas no son diferentes. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, pero el Padre es 100% Dios, el Hijo es 100% Dios y el Espíritu Santo es 100% Dios. ¿Se dan cuenta? No es 35%, no, es 100%. Por tanto, es un solo Dios y las tres personas de la Trinidad subsisten, participan de ella, ¿ya?
Dios es una Trinidad. La palabra Trinidad proviene de la palabra latina trinitas, que significa tres en uno. Tres personas, un solo Dios, una sola sustancia divina, de la cual degustan tres personas. Esencia, sustancia, naturaleza no es lo mismo que personas, ¿ya? Uno en esencia, tres en personas, ¿ya? Ahora, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero de forma explícita, de forma objetiva, pero sí de forma implícita, subjetiva. Toda la escritura del Antiguo Testamento nos habla de pluralidad, comenzando con Elohim, como se autorrevela en Génesis 1 Dios. En el principio Dios, Elohim, es un nombre plural, que habla de pluralidad. Las escrituras afirman que el único Dios verdadero existe como una Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son tres personas distintas que son distinguidas el uno del otro y a la vez comparten la misma naturaleza o esencia divina y se relacionan el uno con el otro en un compañerismo inquebrantable. Es importante saber que la palabra Trinidad no se encuentra en las Escrituras, como ya lo dije, sino que fue empleado por primera vez por Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia apologistas, que estructuró esta fórmula trinitaria extraída de las Escrituras para confrontar herejías que iban en contra de la pluralidad en persona de la deidad, ¿ya? Para describir lo que las escrituras enseñan acerca de la naturaleza trinitaria de Dios, como cristianos confesamos abiertamente que la Trinidad es un misterio inalcanzable para el entendimiento humano. Sería blasfemia mencionar al Hijo y el Espíritu en la misma frase con el Padre si no fueran iguales con Él. 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y ahí está hablando de qué. Está mencionando al Espíritu, al Hijo y al Padre, en un orden totalmente diferente al usual. Primero está el Espíritu, luego el Hijo y luego al final el Padre, estableciendo que hay esa igualdad en esencia, en sustancia divina. No hay superioridad, pero Dios es un Dios de orden. Efesios 4:4, la confesión bíblica que vemos en la Escritura, confesando la fe, ¿ya? El confesionalismo no surgió con el catolicismo, está en la Escritura, es la doctrina central. Si alguno no cree en esto, está fuera del fundamento bíblico y del cristianismo. Un cuerpo refiriéndose a la iglesia, un espíritu refiriéndose al Espíritu Santo, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor refiriéndose a Cristo, una fe, un bautismo, un Dios refiriéndose al Padre y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Claramente ahí está la Trinidad. De nuevo, primero el Espíritu, luego el Señor Jesucristo y por último el Padre. Primera de Pedro 1:2, elegido según la presencia de Dios, el Padre primero, en santificación, elegido según la presencia de Dios, Padre, en santificación, del Espíritu, luego el Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, luego el Hijo, gracia y paz os sean multiplicadas a vosotros. Ahí claramente está lo que vemos como la Trinidad en diferentes órdenes, estableciendo esa igualdad en sustancia, en esencia, creemos en un solo Dios. Ahora vayamos a Mateo, pero déjenme un segundo. Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este no es un pasaje espurio y de forma clara está hablando de la Trinidad. Habla de la fórmula bautismal, ¿ya? Muchos para ser espirituales oran y dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No, esto habla de la fórmula bautismal y que solo se debe usar en esta ceremonia, ¿ya? En esta ordenanza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos a 2 Corintios. 2 Corintios. Capítulo 13, versículo 14. Esto se conoce como la oración sacerdotal, ¿ya? La gracia del Señor Jesucristo, primero el Señor Jesucristo, el amor de Dios, luego el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.
las iglesias reformadas y presbiterianas, por ejemplo, el presbítero docente o el pastor que expuso, o el anciano que expuso la palabra, es el encargado al final de la liturgia dar esta y leer esta fórmula sacerdotal, ¿ya? Estableciendo que él, como expositor de la palabra, antes de hacerlo, ha orado pidiendo por la iglesia, realizando ese oficio sacerdotal, ya totalmente supeditado al Señor Jesucristo. Y ahí claramente vemos la Trinidad, de nuevo, la gracia del Señor Jesucristo, y en un diferente orden. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Primero Jesucristo, luego el Padre, luego el Espíritu Santo, estableciendo esa igualdad en sustancia, en esencia. El Padre, Hijo y Espíritu Santo son de una sola esencia divina y moran en perfecta igualdad y unidad. Pero a la vez son tres personas distintas y no simplemente una persona que se revela en tres diferentes maneras. A eso se llama modalismo, monarquianismo. Aquellos que sostenían la unicidad y para poder fundamentarla aún negaron una doctrina real, que es la pluralidad o la Trinidad. Establecían que solo creemos en un Dios y este mismo Dios se presenta a veces como es una sola persona, como padre, toma un disfraz de padre, luego de hijo, luego de Espíritu Santo, pero es el mismo. No, eso es un error, eso es una herejía. Es una sola sustancia divina, un solo Dios, pero que subsiste de eternidad a eternidad en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas diferentes. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre, aunque el Padre es 100% Dios, el Hijo 100% Dios y el Espíritu Santo 100% Dios. ¿Ya? Claramente. Uno en esencia, tres en persona. Ahora vamos a los atributos. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo Dios se autorrevela? A través de sus atributos y de sus nombres. Los atributos son descripciones del carácter y de la persona de Dios. Y los nombres complementan esas descripciones, ¿ya? O sea que hay una relación entre atributos y nombres. Dios mismo se va dando a conocer, se está mostrando y nos está dando la información suficiente de él en sus atributos comunicables e incomunicables y sus nombres. ¿Qué son los atributos incomunicables? Los atributos incomunicables son aquellas perfecciones de Dios que pertenecen solamente a Dios y que Dios no comparte con ninguna criatura, ¿ya? O sea, es solamente de Dios, ¿ya? ¿Y qué hacen a Dios Dios? Por ejemplo, la simplicidad. Dios es absolutamente puro, sin composición, por tanto, indivisible. Juan 4:24. Es espíritu y el espíritu no puedes dividirlo. Unicidad. Expresa la unidad de Dios. Dios es uno. Deuteronomio 6:4. No hay tres dioses, solo hay un Dios. Y fuera de ese Dios, la adoración a otra criatura es idolatría. Infinidad o infinitud. Dios no tiene limitación alguna. Primera Reyes de 8:27. Ningún templo, tabernáculo, ninguna sección de la creación, ni el mundo mismo, ni el universo puede contener a Dios. Él es infinito. ¿Ya? Eternidad. Dios no tiene principio ni fin. Deuteronomio 32:40. Él es por siempre. Ahora, por ejemplo, los atributos incomunicables se clasifican en atributo de la aceidad, el atributo fundamental de la deidad, lo que hace de Dios Dios, los atributos de infinitud, que se clasifican en eternidad, omnipresencia y omnisciencia. ¿Ya? Muy bien. Y el atributo de inmutabilidad. ¿Qué es la inmutabilidad? Dios no puede cambiar. Salmo 102, 25 a 27. Dios es perfecto. Como perfecto no puede mejorar ni empeorar. Él cambia. Él no cambia. Nosotros como criaturas sí cambiamos, pero Dios no. Aún los ángeles, por ejemplo, Lucero, se rebeló contra Dios, ¿ya? El querubín perfecto. Y cuando se rebeló fue castigado y echado del cielo y fue consumido, ¿ya? Hasta que hay un cambio. Ya no es el mismo, como que era Lucero y lo que es ahora Satanás, ¿ya? Muda, porque somos criaturas. Dios no. Omnipresencia es su infinitud en relación al espacio. Dios es espíritu, por tanto, el ser completo de Dios está en todas partes, ¿ya? No está limitado por el espacio, ¿ya? El ser completo. Ahora, eso implica que Dios es un ser personal, se relaciona con su creación, pero no forma parte de su creación, está por encima de su creación, ¿ya?
Soberanía. Dios es supremo soberano sobre todo. Primera Crónicas 29:11. Dios, como es creador de todo, Dios es dueño de todo. Lo crean, no lo crean, lo acepten, no lo acepten, lo reconozcan, no lo reconozcan. De todo, todos somos de Dios. Él es nuestro Dios, dueño, toda la creación es suya, por tanto, Él tiene el control, el gobierno y la soberanía plena y total. Omnisciencia. Él no está limitado por el conocimiento, Él conoce todo. Dios conoce todo. Daniel 2:22. ¿Ya? Él conoce aún las cosas de forma profunda, de forma plena, de forma total, aún las cosas que no fueron y nunca llegarán a ser, las conoce. Ahora, de nuevo, en la eternidad es su infinitud en cuanto al tiempo. Él no está, no está limitado por el tiempo, no tiene una fecha de inicio, de nacimiento y de caducidad o de muerte. Él siempre ha existido, no está limitado. Él es el eterno que siempre ha existido y siempre ha estado. Omnipotencia, Dios tiene todo el poder para hacer que se cumpla todo aquello que se propone. Salmo 62:11. Los atributos de Dios. Dios es autoexistente y autosuficiente. A este atributo se llama la aseidad, que implica que Él subsiste por sí mismo, Él existe por sí mismo y es plenamente suficiente y no tiene ninguna necesidad de nadie. O sea, Él está plenamente satisfecho en sí mismo, sin ningún vacío y es plenamente libre, plenamente independiente. El nombre yo soy complementa este atributo incomunicable de la seidad, ¿ya? Yahvé, yo soy el que soy, yo soy, me envió a vosotros, yo soy el que subsisto por mí mismo, yo soy el que existo por mí mismo, yo soy el plenamente independiente, libre, autosuficiente, el eterno, ¿ya? La causa eficiente de toda la creación, el dador de vida física y espiritual. Juan 5:26. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Qué habla? Solo Dios es el dador de vida, ¿ya? Él da vida. Él no tiene una causa para su existencia. Él es la causa. Él siempre ha existido. Y Él es el único que puede dar vida. Ángeles no pueden dar vida. El hombre no puede dar vida, aun con su avance, aun con su desarrollo y su evolución, entre comillas. Dios no tiene necesidad y por tanto no depende de nadie. Dios no tiene necesidad alguna. Si creen que Dios creó lo que existe y creó al hombre y el centro es el hombre y no puede vivir sin el hombre, están totalmente equivocados y no es el Dios de la Biblia. Dios creó todo para su gloria y porque soberanamente así lo determinó en el concilio de paz en la eternidad pasada. Dios no te necesita, Dios no me necesita, simplemente me creó y nos salvó porque a Él le dio la gana y para su gloria, para su placer, ¿ya? Y para su deleite. Y por tanto no depende de nadie. Por eso a veces es tan cómico cuando se ve ese plural. Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Y muchos teólogos amplios, totalmente necios y sin sabiduría bíblica, que dicen, Dios consultando a los ángeles. ¿Quién eres tú para consultarte, ser angélico? Eres producto y fruto de la obra creadora de Dios. Es el concilio divino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, determinando todo. Dios no necesita ser adorado ni necesita adoración. En la misma Trinidad hay esa adoración. El Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre, el Espíritu glorifica al Padre, al Hijo, etcétera, etcétera. O sea, en la misma Trinidad esa adoración, no necesita adoradores, ¿ya? Dios no necesita del hombre para llevar a cabo su plan de redención. Él puede hacerlo de forma plena, de forma total. Por gracia establece a la iglesia que sea luz y sal y comparta el evangelio, lleva el evangelio y haga discípulos, ¿no? De nuevo, atributo incomunicable, la seidad. Aseidad, Dios no existe como producto o creación de otro. Siempre ha existido y no tiene principio ni fin. Por esto es Dios, deidad, ¿ya? Si tuviera un punto de inicio ya no sería Dios, sería una creación porque alguien lo ha creado. Y ese algo que lo ha creado podría ser Dios. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me he enviado a ustedes. O sea, a diferencia de los dioses de los egipcios que ellos mismos los habían creado, no. Acá está el creador supremo, el dador de vida, el que existe por sí mismo, el eterno que siempre ha estado, ¿ya? Levantando a Moisés como el salvador político de su pueblo. La seidad de Dios como sostenedor, sostiene su creación.
No principio, no fin, es eterno. No hay un punto en que haya comenzado, no hay un punto que finalizará. Siempre ha estado, siempre está y siempre estará. Creador, no creado. Él es el creador y la causa eficiente de toda la creación. Dios estaba enviando a Moisés a Egipto para liberar a su pueblo, pero Moisés sabía que el pueblo haría una pregunta. En un mundo de tantos dioses, ¿qué Dios te envía? ¿Cuál es su nombre? Dios respondió, yo soy el que soy. Salmo 115.3 y Salmo 103 claramente muestran la seidad de Dios. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Cuidado, ese es Dios. No es el Dios impotente que muchas iglesias y muchos pastores sin base bíblica nos muestran. Es un Dios que no tiene ningún poder, está amaniatado. Les comentaba alguna vez que di un taller en Radio Cruz del Sur, ya en tiempos de pandemia. Y me dieron un libro y en el libro había una ilustración, un ejemplo real, ¿no? De una hermana cristiana que estaba con cáncer terminal. Y ella decía, Dios me ama, es tan bueno, pero no puede hacer nada por mí. ¿Qué tipo de Dios es ese? ¿Quién hace al ciego? Yo. ¿Quién hace al paralítico? Yo. ¿Quién da vida? Yo. ¿Quién mata? Yo. Todo lo que él quiere hacer. No es un Dios impotente, no está supeditado a lo que haga el hombre. Él es plenamente independiente, libre y autónomo. Es el Dios de la Biblia. Los otros son diosesillos que hombres sin entendimiento han creado y son totalmente falsos y simplemente están guiando y llevando a las personas a la idolatría. Salmo 100, versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. De nuevo, ¿cómo sabemos que Dios es Dios? Es que Él nos hizo. Y todo lo creado, visible e invisible, es obra suya. Y no nosotros a nosotros mismos. No nos autocreamos, no somos arquitectos de nuestra vida. Es Dios que nos dio vida. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Y Dios es el único creador y Él no es creado porque es Dios. No está limitado a las leyes físicas que Él ha establecido para que rijan y gobiernen su creación. ¿Ya? Atributos incomunicables, aseidad, autoexistencia de Dios. Juan 5:26 consiste en su total y absoluta independencia, en su capacidad para vivir por sí mismo. ¿Ya? Él existe por sí mismo. Inmutabilidad. Él no puede cambiar, no puede envejecer, no progresa ni crece, ya que es perfecto eternamente. Lo perfecto no cambia. ¿Ya? Es inmutable. Ahora, de la aseidad, por ejemplo, igual tenemos la independencia. Satanás, cuando quiso ser como Dios, subiré a lo alto, estableceré mi trono junto al Altísimo, ¿qué quería? Independencia, libertad, un golpe de Estado. Ya no está supeditado a Dios. Y es lo mismo con lo que fue engañado Eva y Adán y cayeron. Querían esa misma independencia, autonomía. Y desde Génesis 3, ahí está el humanismo. Totalmente independiente de Dios, liberarse de Dios y ser como Dios. Mala noticia. Toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Y no es una confesión de salvación, es una confesión que reconoce su señorío, su gloria, su poder. ¿Ya? ¿Y quién es Él? Dios no nos necesita a nosotros ni a nada del resto de la creación, ni angélica, ni humana, ni nada. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación podemos glorificarle y proporcionarle gozo. ¿Ya? Por su gracia, Él permite ello. Pero no necesita nuestra glorificación, ni necesita nuestra compañía, ni nuestra comunión. Nosotros sí. Por eso el hombre anda como un terreno desértico, seco, mustio, queriendo llenar con alcohol, con drogas, con sexo, con bienes materiales, autorrealizándose. Y no lo puede ser, porque solamente Dios puede llenar ese vacío. Dios no tiene eso. Cuidado. Esa imagen, por favor, acéptame. Si no me aceptas, moriré. Es una caricatura de Jesucristo. A este atributo de Dios a veces se le llama existencia propia o aseidad, de las palabras latinas hace, que quieren decir de sí mismo. O sea, Él existe por sí mismo, de sí mismo, ¿ya? Sin ninguna causa de su creación. La Biblia en varios lugares enseña que Dios no necesita de nada de la creación a fin de existir, ni para ninguna otra razón. Dios es absolutamente independiente y autosuficiente. ¿Ya? No necesita de nadie, es autosuficiente. Solo Dios es verdaderamente libre de necesidad o dependencia. La autosuficiencia de Dios es una declaración de su infinita grandeza y su lugar exaltado sobre su creación. Todo depende de Él por su misma existencia, pero Él no depende de nadie. Hechos 17, 22 al 31.
Dios es inmutable. La palabra inmutable proviene de la palabra latina inmutabilis, mutabilis, mutable, no cambiable, que no cambia, ¿ya? Que no se modifica. En otras palabras, tales como incambiable, constante y fiel, también nos ayudan a entender este atributo divino. La inmutabilidad de Dios significa que Él nunca cambia en sus atributos o consejos, no cambia en su esencia, en su sustancia, ¿ya? No hay cambio en Él. Dios no crece, evoluciona o mejora porque ya es perfecto, ni en sus emociones, ni en su amor. ¿Por qué Dios, siendo cristianos que pecamos y le fallamos y somos tan infieles, no nos destruye? A veces pensamos, oh, hoy día he ayunado, evangelizado, se han convertido 5, Dios me ama. Mañana no. Damos un portazo, nos peleamos con el chofer, no nos devuelve los 10 centavos, 20 centavos de cambio, hay un problema y no somos espirituales, no hemos hecho nuestro devocional, les he mandado sin motivo el devocional que siempre os mando, no han tenido una buena mañana, he sido una pésima, Dios no los ama. No, 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 el amor de Dios no cambia, es inmutable, ¿ya? Así como su persona, plena, perfecta, total, ¿ya? Él no puede disminuir, deteriorarse o retroceder, porque no más sería Dios. Por ejemplo, yo quisiera ser como cuando tenía 15 años, 20 o por lo menos 25, 30, pero cada vez más viejo. Como decía Paul Washer, cada vez me estoy envejeciendo, me estoy degradando, pero cada vez estoy más cerca de la gloria, para la gloria del Señor. Lo que Dios es, Él ha sido siempre y será para siempre. No hay cambio en Él. Él no cambia de opinión o anula uno de sus decretos con otro. Él cumple todas sus promesas y amenazas. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, porque Él es bueno. ¿Ya? Por tanto, toda cosa buena desciende de Él y Él no cambia. De nuevo, los atributos que vimos, los atributos de infinitud. Dios es infinito en el sentido de que no tiene limitaciones, ¿ya? No está limitado, ¿ya? Con respecto a sus cualidades de su infinitud, es perfección, Santiago 1:17, en el todo es perfecto, por eso es inmutable, ¿ya? No hay nada que no sea perfecto o imperfecto como nosotros, Él es plenamente perfecto. Con, con respecto al tiempo, en su infinitud, Él es eterno, ¿ya? No hay un punto de inicio, es su infinitud en relación al tiempo. Con respecto al espacio, su magnitud es inmensidad. No está limitado por ninguna zona geográfica. Todo el ser de Dios está, ¿ya? En todas partes. Se divide los atributos comunicables. Ahora veamos los atributos comunicables de Dios en 5 categorías principales y mencionada cada atributo individual bajo cada categoría como sigue. Atributos que describen el ser de Dios. Primera división. Espiritualidad, Dios es espíritu. Invisibilidad, por tanto, no hay una parte física en él. Atributos mentales, segunda división. Conocimiento, omnisciencia, él es omnisciente, conoce todo. Exhaustiva, plena totalmente, aún las cosas que nunca llegarán a ser, las conoce como si hubiera. Sabiduría, ese conocimiento lo utiliza de forma adecuada, plenamente sabio. 5, veracidad, idealidad, él es veraz, no hay mentira en él. ¿Ya? 3, tercera división, atributos morales. Él es bondad, Él es amor, misericordia, gracia, paciencia, ¿ya? Santidad, está plenamente alejado del pecado, cortado por encima del pecado sin ninguna relación. Para poder acercar a hombres pecadores como nosotros, Él tuvo que pagar en sí mismo el precio por nuestra condenación. La paga del pecado es muerte, y Dios lo paga en Cristo, vistiéndolo de humanidad, levantándolo en la cruz, vistiéndolo con nuestro pecado, haciéndolo maldición y derramando todo su juicio, ira y aborrecimiento sobre su naturaleza humana, y Cristo muere en su naturaleza humana como pago perfecto y exacto a las demandas de Dios por el pecado del hombre. Él fue concebido, fue engendrado por Dios mediante el Espíritu Santo en María, sin pecado en su naturaleza humana, pero al llevar nuestro pecado y morir de forma sustitutiva, murió por nuestro pecado, no por el pecado que él tenga, porque él no tiene pecado. ¿Ya? Paz u orden, es un Dios de paz y un Dios de orden. No le gusta el caos, no le gusta el ruido, el desorden. El culto debe ser de esa misma forma. A Satanás le encanta el desorden, ¿no? Justicia o rectitud, él es plenamente justo, cabal, exacto, ¿ya? Celo, ira, atributos de propósito, cuarta división, ¿ya? Atributos de propósito. Voluntad,
Ya dije eso, ¿no? Dios tiene voluntad propia, plena y perfecta. El hombre fue creado con esa voluntad, pero no plena y perfecta. Libertad. Dios es plenamente libre, su aceidad lo manifiesta, independiente. No está supeditado a nadie porque no tiene un iniciador, no tiene un creador. ¿Ya? Omnipotencia, poder y soberanía. Él es todopoderoso. Como es todopoderoso, tiene todo el poder. Ahora, esto no implica que él pueda hacer todo, porque sus atributos morales le impiden hacer el pecado o hacer tentación. Como él es omnipotente y es creador y dueño de todo, tiene toda la soberanía y tiene todo el gobierno y el control de toda su creación. Última división, atributos sumarios. Perfección, él es perfecto. Bienaventuranza, él es plenamente satisfecho, lleno consigo mismo. Belleza, qué más belleza que Dios en perfección. Gloria, muy bien. Los atributos que describen el ser de Dios, espiritualidad. Los seres humanos a menudo se han preguntado de qué está hecho Dios. Dios es espíritu, Juan 4:24. Esto se debe a que Dios es espíritu y esto evidentemente significa que Dios no está limitado de ninguna manera a un lugar espacial. De este modo no debemos pensar que Dios tiene tamaño o dimensiones, aunque sean infinitas. Lo que me hacían pregunta el sábado, ¿no? O sea que imagen, semejanza, no significa que Dios tiene una parte física, una parte material, y según esa parte física creó el cuerpo, la parte física del hombre. No, Dios es espíritu. Y la imagen y semejanza son términos sinónimos que se refieren a que algo de Dios está en él, pero no es la parte material física, porque Dios es espíritu y no posee esa parte material física, ¿ya? Las criaturas sí. Esa imagen y semejanza se refiere a que atributos como la justicia, la santidad y el amor fueron colocados en el hombre en su estado original, aunque sea un resplandor de ello, ¿ya? Esa autoridad que le da, él es el creador de todo, él es el dueño de todo y Dios comisiona al hombre para que gobierne y administre toda su creación. Por ejemplo, Dios es eh, un ser que tiene sabiduría, que tiene voluntad, y también Dios creó con esos aspectos al hombre, ¿ya? Ahí se ve esa imagen y semejanza. No se refiere a una parte física. Esto se debe a que Dios es espíritu y esto evidentemente significa que Dios no está limitado de ninguna manera a un lugar espacial. De este modo no debemos pensar que Dios tiene tamaño o dimensiones aunque sean infinitas. ¿Ya? Atributos de Dios, de su naturaleza interior, vimos espiritualidad, infinidad o infinitud, unidad, activos relacionados con el universo, omnipotencia, solo un Dios omnipotente pudo crear todo de la nada, omnipresencia, Dios está en todas partes y cuida de su creación, ¿ya? Y omnisciencia, Él conoce todo, sabiduría y soberanía plena. Ya vimos los atributos incomunicables, su división, aceidad, autoexistencia propia, inmutabilidad, infinitud. Los atributos de infinitud habla de la eternidad, no está limitado por el tiempo, omnipresencia no está limitado por el espacio, ya, omnisciencia no está limitado por el conocimiento. Atributos comunicables, amor, santidad, veracidad, justicia, conocimiento, sabiduría. Atributos comunicables. Se denominan comunicables ya que los seres humanos experimentan estas características de alguna forma. Cuando Dios lo creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Algo de Dios fue puesto en el hombre. No en la plenitud de Dios, pero sí lo suficiente para que cumpla el propósito por el cual fue creado el hombre. Tener comunión, tener intimidad. ¿Ya? Vimos espiritualidad, volición, moralidad, intelectualidad. Atributos morales. Santidad, absoluta pureza, moral. Santiago 1.13, Levítico 11.4. Está totalmente apartado, sin ninguna relación con el pecado. Justicia, justicia es santidad en acción. Es perfectamente correcto, bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, porque si hemos nacido de nuevo, reconocido nuestra pobreza espiritual y lo damos por esa condición y Dios nos ha dado esa vida eterna, estamos y nos ha justificado, declarados justos. ¿Qué queremos? Justicia, no injusticia. Fidelidad, digno de la confianza más completa, Deuteronomio 4:31. Misericordia, su misericordia es mejor que la vida. O sea, tratar como una persona no merece, tener empatía, estar en los zapatos de otra persona y realmente experimentar lo que experimenta. ¿Ya? Amor, Dios es amor, callará de amor. Primera de Juan 4:8, Sofonías 3:17. Su amor de Dios es perfecto y es pleno. Soberanamente Él decide amar a criaturas caídas como nosotros y ese amor es inmutable, no cambia. Bondad, bondad de Dios, Salmo 25:8.
enseña el camino a los pecadores. Su bondad se manifiesta igual en su gracia, en su misericordia, etc. Atributos comunicables, justicia, Dios actúa con absoluta rectitud, segunda Crónicas 19:7. Amor, Dios hace todo con afecto entrañable y desinteresado, Efesios 2:4-5. El amor define a Dios, primera de Juan 4:8, lo que es Dios. Veracidad, todo cuanto expresa a Dios es verdad, y además Él mismo es verdad, Juan 14:6. Sabiduría, Dios tiene un conocimiento exhaustivo de todo sin necesidad de ser enseñado ni posibilidad de aprender nada nuevo. Él conoce todo y nadie puede enseñarle. Santidad, es la perfección divina que hace a Dios apartado de toda especie de mal. Habacuc 1:13. Los atributos de moralidad, bondad, justicia, santidad, moralidad, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Se dan cuenta y habla de su eternidad y habla de su santidad. Él es el eterno que siempre ha estado, pero que está totalmente apartado del mal. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, plenamente apartado del mal. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, Hebreos 12:14. ¿Ya? Sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, Adán y Eva en su estado original eran santos y eran santos, porque en su imagen y semejanza Dios comunicó ciertos atributos comunicables en el hombre para que pueda relacionarse con Dios. Ahora, Jesucristo restauró esa imagen y semejanza. El hombre de nuevo es justo y santo y de nuevo es restaurada esa santidad y justicia original que perdió al pecar y al rebelarse. Justicia, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Salmo 119, 137. Hacer todo lo correcto, ¿no? Se manifiesta contra toda violación de su santidad por su justicia. La justicia es remunerativa. Dios premia y recompensa según las condiciones y promesas que él mismo ha puesto. La justicia es retributiva. Dios castiga el pecado. Ya, de nuevo, el conocimiento no necesita usar razonamientos o sacar cuentas para extraer conclusiones. Además, es un conocimiento a priori, es decir, él conoce las cosas antes que ocurran. Isaías 43. Cuando el hombre pecó, no lo pescó en curva y tuvo que sacar una llanta de repuesto, no, él conocía. Eso no implica que impulsó al hombre a pecar. El hombre tenía la libertad suficiente para pecar o no pecar, para obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Él eligió desobedecer a Dios. Los nombres de Dios, nombres y títulos de Dios, son descripciones complementarias del carácter de Dios que se complementan los atributos comunicables e incomunicables. ¿Quién es Dios? En el Antiguo Oriente el nombre representa a la persona en sí. Conocer los nombres de Dios entonces es conocerlo a Él. Dios se describe a través de sus nombres. Él, Dios. O sea, es un nombre simple, significa Dios. Ahora es compuesto cuando está acompañado de un adjetivo. ¿Ya? Por ejemplo, El Elyon, Dios Altísimo. El Roy, Dios me ve. El Shaddai, Dios Todopoderoso. El Olam, Dios Eterno. O sea, cuando está acompañado por adjetivos, simplemente describe lo que es Dios. ¿Ya? Y se llaman nombres compuestos. Los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Dios, Elohim, se revela ahí. El Señor Todopoderoso, Creador de todo. ¿Ya? Y habla de su pluralidad. Dios, en Génesis 14:18. Dios, Elohá, o sea, en Génesis 14:18 está Él, el nombre ahí simple y no compuesto. Él significa Dios, ¿ya? Elohá, Nehemías 9:17, Elá, forma aramea en Daniel 2:18, Yahvé, el nombre primitivo de Dios, ¿ya? El nombre propio, que se complementa con su aseidad y manifiesta que Él es el eterno, el que subsiste por sí mismo, el autoexistente, ¿ya? Ja, ya, Salmo 18:4. Señor, Adón, Josué 3:11. Señor, Adonai, Génesis 15:2. Yo soy el que soy. Ejeye, Asher, Ejeye, Éxodo 3:14. Yo soy. Ejeye, Éxodo 3:14. El Dios Altísimo. El Elión, Génesis 14:18. Dios que ve. El Roy, Génesis 16:13. Dios Todopoderoso. El Shaddai, Génesis 17:1. El Dios Todopoderoso, el Dios de la montaña, el Dios sustentador, etcétera, ¿no? Dios eterno, el Olam, manifestando su atributo de eternidad y que no está limitado por el tiempo, él siempre ha estado. Él significa Dios, ser fuerte y poderoso, ¿ya?
Elohá se traduce como Dios en singular. Elohim significa dioses en plural. Algunos eruditos creen que Elohim es el plural del término singular Elohá. Sobre el nombre Elohim, el erudito Larry Richard afirma: el nombre El, siempre que se acompaña de algún adjetivo, destaca un aspecto o virtud del creador. El Elión, Dios altísimo. El Shaddai, Dios todopoderoso. ¿Ya? Omnipotente. Se usa 48 veces en el Antiguo Testamento. El Olam, Dios eterno, hablando de que no está limitado por el tiempo, siempre ha existido. Elohim significa literalmente dioses y manifiesta la pluralidad en la deidad, en cuanto a persona, no en cuanto a deidad. Usos significativos de Jehová o Yahvé. Jehová o Yahvé es traducido como yo soy el que soy, Éxodo 3:14. Es una expresión relacionada con el nombre de Dios. En hebreo, Yahvé generalmente, lo que se llama acá el tetragramatón, las 4 consonantes del nombre sagrado, generalmente traducido como Señor y que se deriva del verbo hebreo hayá, ser, el que es por sí mismo. ¿Ya? Este nombre hace referencia a la autoexistencia y continua autorrevelación de Dios. Es el nombre más empleado en el Antiguo Testamento, pues aparece unas 6.823 veces. La forma abreviada Ya o Ja se menciona en otras partes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo 15:6, 17:16, Isaías 12:2, 38:11, Salmo 77:11, 89:8. Las diversas expresiones compuestas en que se utiliza completan la revelación de la naturaleza y carácter de Dios en relación con el hombre, algunas de las cuales son: Yahvé Jireh, Jehová proveerá, Génesis 22, 13, 14. ¿Qué proveerá? No es que vas a ofrendar y te va a multiplicar, ¿ya? No se refiere a dinero. Jehová proveerá el sustituto, así como proveyó un carnero que muriese en lugar de Abraham, perdón, en lugar de Isaac, cuando Abraham quería sacrificar a su hijo Isaac por mandato de Dios, Dios proveyó el sustituto. Pero ¿cuál es el verdadero sustituto? Es Cristo, la provisión eterna, el cordero inmolado antes de la fundación del mundo para morir en lugar de nosotros y pagar el precio establecido por Dios por nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. Tú podrías morir eternamente, pero solo Dios, hecho hombre sin pecado y llevando tu pecado y muriendo por tu pecado en su naturaleza humana y resucitando, podía pagar y satisfacer plenamente las demandas de Dios. Yahvé Nisi, Jehová es mi bandera o estandarte, Éxodo 17:15. Yahvé Shalom, Jehová es paz, Jueces 6:24. En Jueces vemos caos, anarquía, desorden, impiedad, pero Dios levanta jueces para liberar y salvar a su pueblo y manifestar esa paz. Yahvé Shama, Jehová está allí, Ezequiel 48:35, ¿ya? En Ezequiel nos habla cómo la presencia de Dios abandona el templo, abandona la ciudad, y es por eso que Nabucodonosor puede destruir Jerusalén y destruir el templo. Pero en un futuro, en el nuevo pacto, Dios estará allí y nunca más dejará a su pueblo. Yahvé Titzikenu, Jehová nuestra justicia. Jeremías 23:6. La justicia del hombre es inexistente, por el pecado y la rebelión perdió esa justicia original, esa santidad, por tanto solamente podemos ser declarados justos, Romanos 5:1, justificados pues por Dios mediante la fe, tenemos paz para con Dios, mediante Cristo. Yahvé Rafa, Jehová sana, de donde proviene el nombre Rafa, él. Éxodo 15, 25, 27, Salmo 103:3, 147:3, no solamente con las aguas amargas de Mérida, sino también, sobre todo, el sana el pecado, ¿ya? La enfermedad, la condición más deplorable. Yahvé Tesabot o Sabaot, Jehová de los ejércitos. Este nombre lo utilizó Martín Lutero antes de comparecer a la dieta de Worms, y este himno Belial habla de eso, ¿no? Cuando estaba a punto de enfrentarse al poder más poderoso, ahí está el Dios de los ejércitos. Es una designación bastante frecuente en el Antiguo Testamento, en la que los ejércitos representan las huestes celestiales. Jeremías 5:14, 38:17, 44:7, Oseas 12:5, Amós 3:13, 59:5, 84:7, 14, Romanos 9:29, Santiago 5:4. Ahora, Dios no necesita de un ejército. Dios tranquilamente puede destruir todo con su palabra. Simplemente nos da esa idea, ¿no? Adonai, Señor, dueño, amo, juez. Este nombre fue también aplicado ya desde el principio al Dios de Israel. ¿Ya? Su equivalente en el griego sería Kyrios. ¿Ya? Se utiliza
427 veces en el Antiguo Testamento para expresar la soberanía de Dios. Kadosh Israel, Santo de Israel. En el libro de Isaías, Dios es llamado con frecuencia el Santo de Israel, o solamente el Santo, están los pasajes. Aunque los nombres de Dios se hallan con más frecuencia en el Antiguo Testamento, la revelación especial sobre su persona se extiende al Nuevo Testamento. Cada personaje de la Biblia que experimentó a Dios se vio movido a mencionar un título que reflejaba un atributo divino. Eso lo vemos con los patriarcas, ¿no? En el periodo patriarcal, donde se ve de una forma mucho más sumativa, más extensa este aspecto. Por eso Abraham llamó a Jehová Jireh, porque él proveería el cordero para el sacrificio en lugar de su hijo primogénito, y también el cordero en lugar de el mundo de los hombres, ¿no? Hoy en día los creyentes seguimos experimentando a Dios en cada situación de la vida. Gozamos de la presencia de su Espíritu Santo. Pero la mejor provisión que el Señor concedió fue el Cordero perfecto y santo, quien sería inmolado en nuestro lugar, para que un día nosotros tengamos un nuevo nombre que describiera nuestra nueva naturaleza en la eternidad, donde estaremos con el Dios Todopoderoso, Apocalipsis 2:17, disfrutando plenamente de la persona de Dios. Muy bien, ahí tenemos un resumen panorámico, pero también no superficial, ¿ya? Es todo lo que vimos. ¿Perfecto? Entonces, 2018, en este momento voy a pasar al grupo el enlace para el examen de forma individual. Van llenando y ahí mismo en la plataforma, etcétera, se va a ir dando esa corrección, ¿ya? Así que les envío el examen y el enlace para que puedan hacer el examen de forma virtual. Denme un segundito, por favor. Ya les envié el enlace al grupo de Teología 2 del CBB. ¿Les llegó, hermanos? No sé si hay alguna pregunta. Es de todo lo que vimos y hoy hice una retroalimentación ampliada. Tienen hasta las 9:30 para completar su examen. ¿Ya? Su examen igual va a valer como asistencia. Perfecto. Pueden comenzar, mis hermanos. El examen está claro, es de todo lo que llevamos, ¿ya? Está bastante claro. Muy bien, que el Señor les bendiga. Oremos para comenzar el examen. Señor Dios nuestro, Padre bendito, gracias mi Señor y mi Dios por este tiempo que tú nos proporcionas. Te entrego a mis hermanos, a mis hermanas, dale sabiduría para dar un buen examen y que hagan lo correcto, Señor. Están preparándose para ti y que tu nombre sea glorificado con cada acción, con cada aspecto que vayan realizando, Señor, y que siempre busquen la excelencia y la perfección en todo. Te entregamos tiempo a ti en el santo y precioso nombre de tu amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, pueden comenzar, apenas terminen, envían y terminan y pueden retirarse de la sala. Que el Señor os bendiga. Bendiciones. Ya hicimos la retroalimentación. Es el examen claro. En exámenes yo soy amnésico. En clases pueden preguntar todo lo que quieran y lo han hecho, ¿ya? Que el Señor os bendiga.